Bueno, pues en este octavo vídeo partimos de una colección que le hemos llamado, una colección de imágenes que hemos llamado colección final y que en nuestro caso está compuesta por 7 imágenes y hacemos el filtrado de nubes, si no lo hacemos serían 8. Y sobre cada una de estas imágenes vamos a hacer una vectorización, es decir, hallar las zonas que tienen un NBR por debajo de un umbral que hemos definido, ¿vale? Entonces me he descargado aquí las imágenes de esa colección final y las he transformado a PNG para poder verlas así de manera individual y que les resulte más fácil la explicación, ¿vale? Entonces lo que queremos hacer es, esta sería la primera imagen de la serie, y lo que queremos hacer es vectorizar esas zonas que tienen un NBR por debajo de un umbral que hemos definido en menos 0,1 en este caso, ¿vale? Y bueno, pues entonces lo haríamos imagen a imagen. La primera imagen pues hallaríamos las zonas que tienen un NBR por debajo del umbral. En la segunda imagen aparecerían nuevas zonas, y esto es lo importante, ¿no? Que queremos que vectorizar solo aquellas zonas nuevas. Por ejemplo, esta zona de aquí ya habría aparecido en la primera imagen, entonces no querríamos vectorizarla en esta segunda imagen, solo aquellas zonas que han aparecido nuevas en la segunda imagen, y así sucesivamente con todas las imágenes, pues aparecerán nuevas zonas y son las que queramos vectorizar en cada momento, ¿vale? Entonces, para ello vamos a usar una función que es propia de los objetos de Image Collection, la clase Image Collection, y que se llama iterate, ¿vale? Que debe estar gh iterate por aquí, ¿vale? Pues como veis, pide dos argumentos, uno que se llama algorithm, que ya veremos que será una función, y first, ¿vale? Ahora, para verlo un poquito más claro, he hecho este pequeño diagrama con los elementos que participan en el método iterate, ¿vale? Entonces el método lo llamaríamos aquí en la última línea, y el algoritmo a la que se refiere pues es una función que normalmente nosotros con el método map creamos una función anónima, ¿no? Pues en este caso vamos a declarar la función para que sea un poco más, el código os queda un poco más limpio, ¿vale? Entonces la declaramos antes de llamarla, y después habría otro elemento que llamamos primer elemento, que ahora os explico qué función tendría, pero vamos, en nuestro caso sería una lista vacía, ¿vale? Entonces el método iterate a mí me ha costado un pelín comprenderlo porque no es muy intuitivo. Entonces, como veis, llama a una función que a su vez tiene dos argumentos, ¿no? Image y lista. Image sería cada una de las imágenes de nuestra colección de imágenes, la que hemos llamado colección final, ¿vale? Entonces, lo que queremos hacer para obtener los resultados que queremos es, primero tenemos que crear una máscara para que no vuelvan a aparecer las zonas quemadas de la imagen anterior, es decir, si tuviésemos, como en el segundo caso, ¿no? O sea, en la segunda imagen, ¿no? Esta sería la primera, pues en la segunda pues tendríamos zonas que no queremos que vectorizar, ¿no? Entonces sobre esas zonas tendremos que crear una máscara, ¿vale? Eso será lo primero que tengamos que hacer dentro de nuestra función. Después vectorizar las zonas quemadas con el método que utilizamos en el vídeo número 4, y al vectorizarlas nos saldrá una feature collection, ¿no? Que añadimos a una lista, y cada iteración de esta función va a devolver una lista que va a pasar a su vez a ser argumento de la segunda iteración. Es decir, cuando la primera imagen corra la función, se ejecute la función, esa primera imagen va a devolver una lista que va a servir de argumento para la segunda imagen. Entonces, ¿qué pasa? Que en la primera imagen, cuando esté ejecutándose la función, en la primera imagen realmente la lista esta no va a existir, porque no ha habido una imagen previa, no ha habido nada que devuelve. Por eso que existe este argumento, el de primer elemento, ¿no? Nosotros de primer elemento le podemos pasar cualquier objeto de cualquier clase, pero a nosotros, para este caso particular que estamos viendo, nos interesa que sea una lista vacía, y ahora veremos por qué, ¿vale? Entonces, pues ¿qué es lo que pasa? Pues en la primera imagen, ¿no? Tenemos que la lista es una lista vacía, o sea, este segundo argumento de la función es una lista vacía. Hallamos nuestra colección de
de features, o sea, estaríamos en la primera imagen, ¿no? Aquí pues habríamos vectorizado cada uno de los perímetros que tengan NBR por debajo de menos 0,1 y nos habrá dado un feature collection, ¿vale? A ese feature collection lo añadimos a nuestra lista, que en este primer caso está vacía, entonces pues pasaría a tener un elemento en la lista, tendría los elementos de los perímetros que hemos obtenido de vectorizar la primera imagen, ¿vale? Y entonces esta lista se la pasamos como argumento a la segunda imagen, ¿vale? Pues creamos una máscara para que no aparezcan las zonas quemadas de la imagen anterior, y para eso vamos a utilizar la lista, ahora veremos cómo. Vectorizamos las zonas quemadas y nos saldrá una nueva colección de features, unos nuevos perímetros, ¿vale? En esta segunda imagen, pues tendremos la segunda imagen, habremos creado la máscara para que estas zonas no aparezcan, para que aparezcan las nuevas, y obtendremos unas nuevas zonas quemadas que las vamos a añadir a nuestra lista. De esta manera, a medida que la función vaya ejecutándose una a una las imágenes, esta lista va a ir engrosando, ¿vale? Para la primera imagen estaba vacía, pero van a ir acumulándose los feature collection de cada una de las imágenes, ¿vale? Esto a lo mejor lo vemos más claro en código y ejecutando el código, para que veáis realmente después este objeto, que va a ser el retorno de la última lista de la última imagen, va a ser una lista con todos los feature collection de cada una de las imágenes, ¿vale? Va a ser los vectores que aparecen en esta imagen, los vectores nuevos que aparezcan en esta imagen, los vectores nuevos, y cada uno de estos vectores nuevos separados por una coma dentro de la lista, ¿vale? Como digo, igual es más fácil verlo en el código, ¿vale? Entonces vamos a empezar a meter el código, y bueno, como siempre voy a hacer una pequeña limpieza del código anterior, ¿vale? Me voy a cargar esto que era temporal, todas aquellas cosas que vayan a salir por mapa o impresas en consola me las voy a cargar también para que no sea muy confuso. Esto sí que me interesa tenerlo, que es el imprimir por consola la colección final, y también voy a aplicar el filtro de nubes, ¿vale? O sea que voy a descomentar toda esta parte. Vale, perfecto. Pues nada, pues empezamos a escribir el código, y pues empezamos definiendo el objeto del primer elemento, que como os he dicho va a ser de tipo lista vacía, ¿vale? Es importante ponerle los corchetes planos porque si no os va a dar error, ¿vale? Y después definimos una función que le vamos a llamar mi función de momento. Después a lo mejor le cambiamos el nombre, ¿no? Tal y como se declaran funciones en JavaScript, pues con sus dos elementos que le hemos llamado lista, sus dos argumentos, ¿vale? Vale. Y aquí creamos una máscara, ¿vale? Lo vamos a poner aquí comentado, creamos una máscara. Vale, perfecto. Después la crearemos aquí en este espacio. Vamos a comentar los pasos que vamos a hacer. Vectorizamos zonas quemadas de esa imagen, ¿vale? Y el último paso que nos quedaría hacer, bueno, primero añadimos el feature collection a la lista, y después devolvemos la lista general, ¿vale? Vale, perfecto. Pues eso serían los pasos que tenemos que hacer dentro de esta función. En principio vamos a... este paso de crear una máscara lo vamos a dejar para después, ¿vale? Porque me parece que lo podemos ver más claro un poco después, cuando ya tengamos cuando ya hayamos vectorizado cada una de las imágenes, ¿vale? Entonces, pues para vectorizar, pues muy
decir, creamos una variable con el nombre, ya os digo, que cuando estéis escribiendo dentro de una función, pues el ámbito o el scope de las variables es dentro de la función. Entonces, bueno, pues podemos darle nombres genéricos que tampoco no creo que no se van a confundir con el nombre de otras variables, ¿vale? Entonces le llamo vector, por ejemplo, vct, y pues lo hacemos como hicimos antes, ¿no? Pues la imagen, pues hacemos un filtro de aquellas zonas que tengan por debajo de nuestro umbral, que hemos establecido en menos 0,1, y ya ahí podríamos reducirlo a vectores, y los dos únicos argumentos que necesitamos es la escala, en este caso vamos a utilizar 10, y la región, ¿no? Que es nuestro AOI. Vamos a ver si lo tenemos bien. ¿Os acordáis que lo teníamos del cuarto vídeo? Pues bueno, nos queda aplicar el self-mask, se nos ha olvidado, y geometry, no se llama región, se llama geometry, ¿vale? Entonces, pues aquí es geometry y aquí el self-mask, para que solo aparezcan los valores que tengan 1, ¿vale? Los valores con 0, pues aquellos píxeles que tengan un NBR por encima de 0,1, pues que se quedarían en nulos, ¿vale? Vale, perfecto. Pues ya de esta manera tendríamos una colección, un feature collection, ¿vale? Entonces, ese feature collection lo añadimos a nuestra lista, que le vamos a llamar de nueva lista, por ejemplo, ¿vale? Y sería pues lista, los métodos lista tienen, o sea, los objetos lista tienen un método que se llama add, ¿vale? Y lo añadiríamos nuestro nuevo feature collection, que le hemos llamado vect, ¿vale? Y devolvemos la nueva lista, pues return nueva lista. Vale, ¿qué pasa aquí? Si lo ejecutamos de esta manera nos va a dar una serie de errores. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una función del lado del servidor y él, por ejemplo, dentro de las funciones del lado del servidor no sabe de qué tipo son los objetos que estamos llamando, no sabe de qué tipo es image, no sabe de qué tipo de objeto es lista, ¿vale? Se lo tenemos que definir, entonces le decimos image, que es del tipo image, ¿vale? Porque si no hacemos esto no sabría qué tipo de objeto es y no sabría que tiene un método lt, por ejemplo. Y lo mismo pasa con lista, pues le tenemos que decir lista, ¿vale? Y de esta manera, pues en principio sí que funcionaría la función que hemos creado y nos quedaría solamente declarar nuestro objeto final, que va a llamar colección de zonas quemadas, colección FQ, que sería una iteración a partir de la colección final de mi función y el primer elemento, el first, sería el primer elemento que hemos definido previamente, ¿vale? Que sería la lista vacía, ¿vale? Nos vamos a pasar por consola colección ZQ a ver si sale lo que queremos. Pues no. Vale, el self-mask, que es en mayúscula esta M, ¿vale? Lista no es una función porque es list, ¿vale? Y print es en minúscula. Vale, una serie de fallos, pues cuando sepáis que cuando o sea, que aquí si cometéis fallos os lo van a cantar enseguida en la consola, ¿vale? Vale, pues en teoría pues tenemos lo que queríamos, una feature collection para cada una de nuestras imágenes, ¿vale? Una feature collection para la primera imagen. Uy, no. Vale,
he cerrado sin querer las imágenes, pero bueno, os lo imagináis, ¿no? Una feature collection. De hecho, aquí, al ser una lista, lo podríamos imprimir en el mapa o presentar en el mapa con un map add layer. A ver, el método add layer de map. ¿Qué argumentos necesita? El objeto y más, o sea que se podría poner, al ser una lista podríamos utilizar un método que tiene los objetos lista que se llama get, para por ejemplo coger el primer elemento, pues le pondríamos de índice 0, get 0, ¿vale? Y en teoría así pues pasa lo mismo que estaba pasando aquí. Él de momento cuando está o sea, analizando el código, ve aquí una colección ZQ, pero realmente no sabe de qué tipo de objeto se trata, porque todavía esta función todavía no se ha ejecutado, ¿vale? Entonces nos da un error de que ese objeto no tiene un método get, ¿vale? Que tenemos que definir que ese objeto es de tipo lista, ¿vale? Vale, y dice que no lo puede mostrar en el mapa si es de tipo computed object. Le tenemos que decir que eso que nos va a devolver, que al coger el primer elemento va a ser de tipo feature collection, ¿vale? Cuando se les, ¿vale? Y cerraríamos el paréntesis aquí. Ahora ya en principio ya lo podríamos ver, ¿vale? Vale, pues ¿qué pasa? Que nos está cargando de la primera imagen, nos está cargando pues todas aquellas zonas que son menos de 300 píxeles. ¿Os acordáis que hicimos un filtrado, ¿no? Que solo nos mostrara aquellas que fuesen aquellas zonas mayores de 300 píxeles. Pues vamos a hacerle el mismo filtrado, ¿vale? Filter metadata, igual que hicimos en el vídeo 4. O si os acordáis, pues creaba un atributo en cada uno de los features de la colección, creaba un atributo que se llama count, y le vamos a decir que solo muestre los que sean mayores de 300, ¿vale? De 300 píxeles. Vale, y ahora realmente solo nos está mostrando los que son mayores de 300. Vale, ¿qué pasa? Pues solo nos quedaría crear una máscara, porque si os fijáis, si nosotros ahora pusiéramos por mapa el segundo elemento, lo que va a pasar es que esta zona de aquí, que estaba en la primera imagen, en el segundo elemento de la lista también va a aparecer. Van a aparecer las nuevas las nuevas zonas quemadas de la segunda, que aporta la segunda imagen, pero también aparecen las primeras zonas quemadas, y eso no nos interesa, ¿vale? Queremos que estas zonas en el segundo elemento de la lista ya no aparezcan, ¿vale? Entonces, pues para eso es la parte esta de crear una máscara, ¿vale? Pues para crear una máscara, pues lo vamos a hacer como hemos estado haciendo hasta ahora. Creamos una máscara a partir de una información vectorial, ¿no? O sea, imaginaros que estamos en la segunda imagen y queremos crear una máscara de los perímetros de la imagen, de la primera, ¿vale? Que serían estas que voy a mostrar ahora por pantalla, ¿vale? Queremos que haya una máscara en la que realmente estas zonas, estos primeros perímetros estén en negro y el resto de nuestra zona de estudio esté en blanco, ¿vale? Esa sería la máscara que querríamos obtener. Pues si os parece, antes de hacerlo aquí en la función, vamos a
intentar recrearlo así de, pues vamos a crear una zona de práctica, ¿vale? O una zona de pruebas para crear esa máscara que queremos, ¿vale? Entonces vamos a llamar una máscara perímetro, por ejemplo, porque creo que tenía una variable que se llama mask, entonces tampoco quiero usar el mismo nombre. Y entonces vamos a partir de un feature collection que va a ser pues feature collection .list, ¿vale? Colección ZQ, ¿vale? Pues .get .0, ¿vale? Vale, tendrían los paréntesis ya todo bien, creo que sí. O sea, realmente estamos usando este objeto que ya hemos sacado por pantalla, o sea, en el mapa, ¿vale? Vale, pues a este objeto pues lo que podemos hacer es para crear una máscara a partir de una feature collection, si os acordáis, tenemos una imagen que la vamos a llamar imagen máscara, por ejemplo, ¿vale? Entonces va a ser del tipo image. Este byte es en minúscula. ¿Acordáis? Esto ya lo hemos visto en más vídeos. Si queréis vamos a los objetos de tipo image y pues recordamos que tenía un método que se llama paint y que necesita feature collection, pues ya lo tenemos aquí, este sería, ¿no? El color lo poníamos en 250 y el width era importante que le diésemos null, ¿vale? Para que realmente fuese una máscara. Entonces pues vamos a poner feature collection, pues nuestra mask perimeter que hemos definido antes, color 255 para que sea blanco y width, la anchura nula para que nos lo muestre el tipo máscara, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que sale. Borramos esto que era también de prueba. Ponemos imagen mask y va a ser entre 0 y 1, ¿vale? Y bueno, realmente esto no hace falta ponerlo porque como es de tipo byte, él ya sabe que va de 0 a 255, ¿vale? Se me ha pasado poner... No, aquí no ha pasado... vale, porque ya está definido que es image, ¿vale? Entonces no me ha dado el error de antes. Como ya le he dicho que esta imagen va a ser de tipo image, pues ya no me da el error. Vale, pues ¿qué es lo que tenemos? Pues lo contrario a lo que queríamos, ¿no? Porque dijimos que queríamos que las zonas que ya habían aparecido en la primera imagen fuesen negro y el resto blanco, ¿vale? Pues lo primero que tendríamos que hacer es hacer un mask para que aparezca el resto de zonas en negro, ¿vale? O sea, van a aparecer las zonas quemadas en blanco y las otras en negro, ¿vale? Vale, y por ejemplo le podemos decir que queremos solo aquellos píxeles que tengan valor 0. ¿Qué es lo que hace esta función? Pues que ya hemos visto muchas veces, pues los píxeles que tienen valor 0 le va a dar el valor 1 y los que no tienen valor 0, por ejemplo estos, pues les va a dar el valor 0, ¿vale? Entonces vamos a invertir los colores. Aquí, y es exactamente la máscara que queríamos, ¿vale? Que elimine nuestras imágenes anteriores. Vale, perfecto. Pues vamos a replicar todo esto que hemos hecho aquí en nuestra función y pues empezamos creando
una variable que la vamos a llamar también mask perímetro. Y que va a ser de tipo feature collection. Que va a contener una lista y que va a ser esta lista, ¿vale? Vale, entonces imaginaros que estamos en la segunda imagen, ¿vale? Pues esta lista solo tendría un elemento, pues perfecto. Pero cuando estemos en la tercera imagen, esta lista tendrá dos elementos, los perímetros de la primera imagen y los perímetros de la segunda imagen separado por una coma. Tendríamos lo que sería una lista de feature collection, y eso nos puede presentar algún problema. Bueno, de hecho nos presenta algún problema. Si lo pusiéramos así, este código no funcionaría. Tenemos que llamar a un método que se llama flatten para que convertir esta lista de feature collection es una lista de feature collection que está dentro de un feature collection. Queremos simplemente un feature collection y eso lo conseguimos con el método flatten, ¿vale? Y de esta manera tendremos un único feature collection con todos los perímetros de las imágenes anteriores, ¿vale? Perfecto. Pues ahora nos ponemos declaramos una variable que se llama imagen mask, que le hemos llamado, y tal cual copiamos nuestro código de prueba, ¿vale? Pues feature collection va a ser el mask perim, el color 255 y el width null, ¿vale? Y después a esto le aplicamos el mask y le equals 0 para que se quede la máscara tal y como la queremos, ¿vale? Perfecto. Pues para aplicar esta máscara la podemos aplicar aquí. Le decimos antes de operar nada, aplícame una máscara o actualízame una máscara que sea imagen mask. Vale, tenía bien escrito. Vale, pues vamos a borrar la zona de pruebas, está aquí porque ya hemos replicado el código que nos interesa, y una vez más vamos a sacar en el mapa la primera imagen o la primera feature collection, a ver si está bien. Pues como esto es una lista, y a lo mejor lo voy a poner aquí para no liarme. Pues esto es una lista y va a estar dentro de un feature collection, ¿vale? De esa manera aquí cuando llamemos a colección ZQ ya sabe, el código sabe que esto es una lista dentro de un feature collection, ¿vale? Entonces si primero, antes de hacer esto, eso lo deberemos hacer después porque quiero mostraros cada uno de los feature collection que componen la lista, ¿vale? Entonces voy a decir colección ZQ, pues vamos a sacar por ejemplo el primero, ¿vale?
como ya sabe que es una lista, ya sabe que las listas tienen un método get, y para sacar el primer elemento pues le ponemos de índice 0, ¿vale? Vale, porque colección final, no, colección final está bien, mi función, primer elemento, este de aquí es la que falla. Ah, no, ese no fallaba. Ah, claro, porque le tenemos que decir que es de feature collection, que es lo que nos pasó antes también. Y algo he puesto mal, no, me falta un paréntesis. Vale, pues la primera imagen, tal cual como estaba antes, o sea, no la primera imagen, sino nuestra primera colección de features, eso está bien. Y en la segunda, donde no debería aparecernos ninguno de los perímetros de la primera imagen, ¿vale? Si os fijáis, ya aquí en la primera imagen no había un perímetro, pues ya ahora no aparecen. Genial. Perfecto, pues de esta manera tenemos una lista de feature collection, y para exportarla ya veremos que necesitaríamos meterlo en una feature collection, pero eso lo vamos a hacer ahora después, porque nos queda una cosa relativamente importante, bueno, bastante importante, que es que nos gustaría que cada una de los feature collection tuviese una identificación, es decir, cada uno de estos perímetros que dijese aparece en la imagen 1 o aparece en la imagen 2 o aparece en la imagen 3, ¿vale? O sea, todos estos que aparecen en la 2 que tengan un atributo que diga que aparecen en la 2, ¿vale? Entonces, para eso, aquí en cada uno de los vectores vamos a poner vector con atributo, ¿vale? Por ejemplo, declarar esa variable y le vamos a decir esto, hazme un map sobre cada uno de los perímetros que aparecen en cada uno de los feature collection. Otra vez hace una función anónima y devuelve el feature tal cual, pero añade un atributo que le vamos a llamar, por ejemplo, imagen S2, y que el valor de ese atributo sea la identificación de la imagen. Como estamos haciendo un iterate sobre cada una de las imágenes, pues la identificación de la imagen donde aparece, ¿vale? Y de esta manera, ahora aquí no lo vamos a ver, pero bueno, ahora cada uno de estos perímetros que aparecen por primera vez en la segunda imagen tendrán un atributo que se llame image sd y que tenga el número de identificación de la imagen que ha aparecido. Por ejemplo, de la cuarta imagen, pues lo mismo, ¿no? Tendrán cada uno de los perímetros, tendrá su identificación de la imagen en la que aparece, ¿vale? Pues este perímetro de aquí tendrá de atributo imagen sd, pues la identificación de la imagen cuarta de la colección de final, ¿vale? Y entonces esto, para exportarlo, como os decía, esto de momento lo vamos a borrar, porque lo que nos interesa es exportarlo, ¿vale? O sea, esto sería una lista de feature collection. Para exportarlo necesitamos que esté dentro de un feature collection. Y nos pasa igual que nos pasaba antes, que tenemos una lista de feature collection. Dentro de un feature collection le tenemos que hacer una llamada al método flatten, ¿vale? Y ya de esta manera ya podríamos exportarlo. Entonces sería export.table, porque estamos exportando un SHP, y to drive, ¿vale?
vamos a ver los métodos que tenía Sports. Pues Sport Table to Drive, pues le tenemos que de argumento, tenemos que darle el nombre de la colección, una descripción que es opcional, la carpeta y el nombre del prefijo y el formato. Pues nada. Este era Feature Collection, si no estoy mal. No, Collection. Y le damos el nombre de colección zonas quemadas. Vale. Folder, pues nuestra carpeta ya creada, GE, file format, que eso es importante, SHP, ¿vale? Y file name, prefix, si queréis, le podemos llamar perímetro, por ejemplo. Vale, entonces si le damos a Run, con un poquito de suerte, pues nos saldrá un task, pues para exportar nuestro feature collection a un SHP que se llama perímetros, ¿vale? Y esto ya lo he hecho, ya lo tengo descargado en mi ordenador y lo tengo aquí en QGIS, lo he abierto con QGIS y lo que os decía, ¿vale? A cada uno de los perímetros, aquí por ejemplo, cuando vayamos a hacer, vamos a categorizar por un valor, ¿vale? O sea, por un atributo. Y ya vemos que tenemos nuestro nuevo atributo que es image s2, ¿vale? Le ponemos un viridis, por ejemplo, y si le vamos a clasificar, pues si os dais cuenta, bueno, lo he puesto así, me gusta más, ¿vale? Los que aparecen en la imagen del 6 de febrero del 2019 pues tendrán un color, los que aparecen en la del 16 de febrero pues tendrán otro color, así podremos identificar más o menos en qué época se quemaron cada zona, ¿vale? Entonces le vamos a aplicar y como veis pues ya tenemos un código de colores en los que los colores más claritos serían más tardíos en el tiempo, o sea, digamos que más, o sea, estos serían de abril, creo que era, a ver si nos, pues sí, estos son del 12 de abril, ¿vale? Los más verdecitos, y los más oscuros, por ejemplo estos, si os acordáis, que es la que aparecía en la primera imagen, pues serían del 6 de febrero, ¿vale? Entonces ya podríamos identificar más o menos, o sea, tendríamos nuestras zonas vectorizadas y sabríamos más o menos en qué época se quemaron. Pues nada, hasta aquí el octavo vídeo.